todos los hermanos, los amigos que en cualquier parte del mundo nos están escuchando. Que la gracia y la bendición del Señor sea con todos ustedes. Quiero leer un salmo, el Salmo 46. Este salmo ha sido utilizado en diferentes circunstancias en la historia de la humanidad y en la historia de los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río su corriente alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras del Señor, que ha puesto asolaciones en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Padre querido, gracias por tu palabra que hemos leído en esta noche. En el nombre de Jesús invocamos tu presencia poderosa para que esta palabra bendiga, edifique, consuele y conforte los corazones de muchas personas alrededor del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Decía que este salmo ha sido leído en diferentes circunstancias en la historia de la humanidad, porque este salmo, más que ninguno, nos presenta a nosotros cuál es el secreto para enfrentar una crisis humanitaria. ¿Cuál es el secreto para enfrentar los grandes desafíos de la vida? En palabra de la ONU, el COVID-19 ha representado la mayor amenaza para la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. El COVID-19 forma parte de una familia de virus llamado coronavirus. Los coronavirus fueron descubiertos por primera vez en la década de los 60 y alcanzaron notoriedad con aquella primera epidemia del SARS en el 2002. Luego tuvimos una segunda epidemia, la del MERS, en el 2012, que afectó básicamente el Medio Oriente, comenzando desde Arabia Saudita. Y ahora tenemos una tercera epidemia, que es la del COVID-19. La letalidad del SARS en el 2002 fue de un 10% y la del MERS en el 2012 fue de un 20%. La letalidad del COVID comenzó con un 3% en promedio, pero actualmente ha subido a un 5.9%. Quiero hacer algún señalamiento, porque algunos médicos, con mira a que la población mundial no incurra en pánico, han hecho alguna acotación en el sentido de que la letalidad del COVID-19 no es tan grande. Hay que tener mucho cuidado con esa afirmación, porque si bien es cierto en parte, eso no significa que no tenga una letalidad importante y que nosotros vayamos a descuidarnos. Definitivamente, la letalidad de este virus es importante. Y decir que algunas regiones como Italia y España
la letalidad ronda los 10%. Ahora, este virus tiene una particularidad que es, que es altamente contagioso. Una persona puede contagiar a tres y tres a nueve. Así que en un segundo paso, ya nosotros tenemos 12 personas contagiadas y un cuarto escalón podemos llegar a 27 y un quinto a 64. De tal manera que es altamente contagioso. Y ahí está el gran problema de este virus. Fíjense ustedes, recién comenzado esta semana, tuvimos la noticia de que ya hemos alcanzado el millón de personas en el mundo infectados por este virus. Nos costó 4 meses desde que comenzó la pandemia en diciembre en Wuhan, China. Nos costó 4 meses para llegar al millón de contagiados. Pero en lo que va de semana, ya estamos en 1.600.000. Así que posiblemente cuando termine esta semana de abril, hayamos llegado a los 2 millones de infectados. Nos costó 4 meses para llegar al millón y creo que apenas nos costará una sola semana para alcanzar los 2 millones. Ahí está el problema de este virus. Este virus ha tenido un gran impacto en diferentes órdenes de la vida. Pensemos en el orden económico. ¿Cómo prepararnos para un desafío de esta naturaleza? ¿Cómo las naciones pueden prepararse para enfrentar las consecuencias económicas de esta pandemia? Eh, para nosotros, los que vivimos en Latinoamérica y países en vía de desarrollo como el nuestro, creo que es muy difícil. Se necesita especializar un fondo que vaya en ayuda de las empresas, no para subsidiar el desempleo, sino para subsidiar el empleo. Pero en una nación como la nuestra, afectada por la corrupción, es muy difícil para los gobiernos y nuestro político especializar un fondo para esos fines. Pero esta epidemia ha tenido un gran impacto sanitario. El doctor Eric Topol, uno de los científicos más grandes de Estados Unidos, autor de uno de los libros de texto más leídos, él dijo que esta pandemia va a representar para Estados Unidos el peor desastre de salud en toda su historia. ¿Cómo prepararnos para enfrentar esta pandemia desde el punto de vista sanitario? Ha habido varios modelos de enfrentar esta pandemia. Por un lado tenemos la de Asia, representado por China, Hong Kong, Corea del Sur, Singapur, quienes tomaron medidas para lo que se ha dicho aplanar la curva. Yo creo que ya la población está familiarizada con los términos de aplanar la curva. En términos técnicos, cuando suceden ciertos casos de una enfermedad, se pueden construir varios tipos de curva. Una es la llamada leptocurtosis, que es una curva fina, con un punto alto. Y otra es una curva que se llama platicurtosis, que es una curva aplanada, donde los casos se suceden de manera lenta y paulatina en el tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado en Hong Kong? ¿Qué es lo que ha pasado en Singapur? ¿Qué es lo que ha pasado en Corea del Sur? Y también en la República Checa, que ha copiado el modelo de ellos, que han establecido una serie de normas para que la curva se aplane, es decir, para que los casos no se produzcan todos al mismo tiempo. La República Checa, por ejemplo, tiene una mortalidad bajísima, una mortalidad menos de un 1%. Y asimismo en Corea, ¿qué hicieron ellos? Bueno, cuarentena obligada, distanciamiento social, estricto lavado de la mano y el uso de mascarilla. En América nos hemos burlado del uso de la mascarilla, pero el uso de la mascarilla representa tal vez la intervención más importante en el aplanamiento de la curva y en la contención del número de los casos de esta epidemia. Así que si queremos en lo sucesivo prepararnos para esta epidemia, necesitamos
ser estricto en la cuarentena, en el distanciamiento social, en el lavado de la mano y en el uso de mascarilla de manera obligatoria. Ahora, en Estados Unidos, en Italia y en España ha sucedido lo contrario. La curva, en vez de aplanarse, ha sido una curva estrecha, pero con un pico grande. ¿Por qué? Porque no nos hemos preparado para enfrentar esta situación. ¿Y cuál ha sido el resultado? Que tenemos un número de casos demasiado grande ocurriendo al mismo tiempo. Eso ha desbordado eso ha desbordado la capacidad de asistencia del sistema sanitario. Nosotros sabemos que el 80% de los casos de este virus son leves, transcurren como una gripe común, pero hay un 15% grave y hay un 5% crítico. Para estos casos se necesita ventilación mecánica y sucede que el número de ventiladores que tenemos disponibles no da abasto. Si la curva se aplana y los casos suceden gradualmente, entonces podemos utilizar un ventilador hoy, cuando esa persona ya ha superado la crisis, podemos utilizarlo mañana para otro. Pero cuando ocurren todos juntos, entonces está pasando esta gran crisis sanitaria que está afectando al mundo de una manera grande. Esta epidemia ha cambiado el modelo y nosotros los médicos tenemos que ser comprensivos. Nosotros tenemos un principio, medicina basada en la evidencia, pero este virus ha cambiado las cosas. Ahora, en vez de una medicina basada en la evidencia, estamos haciendo una medicina basada en la experiencia. Y eso pasó con el estudio del doctor Raoult de Marsella, de Francia. Él tomó 25 pacientes y le dio hidroxicloroquina y notó que estos pacientes uh, tenían un curso más corto, tenían síntomas más leves, se reducía su carga viral y eran dados de alta más rápido. Ese estudio recibió mucha crítica por un gran infectólogo, porque él decía que no fue serio, porque no fue randomizado, no fue doble ciego, ni hubo un seguimiento de los efectos secundarios. Pero como dijera otro infectólogo, no se trata de ganar, se trata de ayudar. Esta crisis nos ha demostrado que no tenemos necesariamente que hacer una medicina basada en la evidencia, sino basada en la experiencia. Ahora, esto ha generado también muchos problemas, porque han surgido tantos médicos, hay tantas recomendaciones, la manzanilla se ha convertido en un producto de lujo, ¿verdad? No aparece, porque alcaliniza, y entonces hay muchos que están usando tanto té de manzanilla, tanto té de jengibre. Otros aconsejan el uso de gárgara de sal. Bueno, hay tantas versiones, que hay tantos médicos, porque los médicos no tenemos respuesta, porque no tenemos evidencia para nosotros apoyar o desmentir algunas medidas populares que se están poniendo a efecto. Pero hay muchas cosas positivas de todo esto, y es lo que se ha llamado el sistema MacGyver. ¿Cuánta improvisación es importante para hacer mascarilla, verdad? Porque necesitamos mascarilla para combatir esta enfermedad. Pero además de lo sanitario y económico, esta pandemia ha tenido un gran impacto emocional y espiritual. Tenemos un mundo lleno de angustia y de ansiedad. Tenemos un mundo desorientado. Tenemos un mundo afanado y angustiado. Y ante esta situación nos preguntamos, ¿cuál es el secreto para enfrentar este gran desafío, esta crisis humanitaria? ¿Cuál es el secreto para nosotros poder enfrentar esta pandemia en todos sus órdenes, sea sanitario, económico o principalmente emocional y espiritual? El Salmo 46 nos da la respuesta. Y yo creo que la idea básica y fundamental que nos transmite este Salmo es que la principal preparación que deben adoptar cada hombre y cada mujer a lo largo y ancho del mundo, la gran forma de prepararse para enfrentar este gran desafío en la vida y esta crisis humanitaria es una total, absoluta, íntima y constante fe en el Dios de los siglos, en el Dios de siglos sin fin. Miren lo que dice el verso 2 del Salmo 46. Por tanto,
no temeremos. Y miren lo que dice el verso 10. Está quieto y conoced que yo soy Dios. Qué palabra tremenda esta. Está quieto y conoced que yo soy Dios. La fe en el Dios del siglo sin fin, en el creador de los cielos y de la tierra, es la principal manera de estar preparado para enfrentar esta crisis humanitaria y para enfrentar cualquier desafío en nuestra vida. Los que estamos familiarizados con el texto bíblico, recordamos aquel momento cuando el rey justo, Josafat, tuvo que enfrentar la coalición de tres grandes ejércitos que sobrepasaban con mucho al pobre ejército de Judá. ¿Qué hizo Josafat? Convocó al pueblo de Judá. Y mientras esa multitud salía contra Josafat y Judá, Josafat entonces se puso en pie delante y dijo: oídme Judá y toda Jerusalén, creed en Jehová el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Esta es una palabra que nunca debemos olvidar. Creed en Jehová el Señor y estaréis seguros. El apóstol Pablo nos dijo que la fe es un fuerte escudo. Dijo Pablo: sabed sobre todas las cosas que deben tomar el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y el profeta Abacú, en una declaración maravillosa, haciendo un contraste entre los que confían en Dios y entre los que confían en sí mismo, dijo: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Aquel que no es justo se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá. De Josafat también son esta palabra: oh Dios nuestro, no lo juzgará tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Enfrentando esta crisis están los orgullosos, los necios, los que confían en sí mismos. Y por otra parte están los hijos de Dios que han puesto su fe y su confianza en el Dios glorioso y majestuoso. Josafat decía: la multitud es muy grande, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Amigos, hermanos queridos, donde quiera que están, este es un tiempo para volver nuestros ojos a Jehová, Dios de los ejércitos. Así que la gran solución, la única manera de prepararnos para enfrentar esta crisis grande en la vida es poner absolutamente nuestra confianza en nuestro Dios. Ahora, ¿en cuáles circunstancias debemos poner nuestra confianza en Dios? Dice el Salmo 46, la última parte del verso 2, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas. El salmista está hablando de terremoto y está hablando de tsunami. Cuando un terremoto es capaz de crear un tsunami, estamos hablando de un gran terremoto. Los terremotos y los tsunamis representan motivo de gran angustia para las naciones. El salmista dice: aún en grandes terremotos, acompañados de grandes tsunamis, no debemos temer y debemos confiar en nuestro Dios. Podemos poner el ejemplo también de los tornados o de los huracanes que son tan familiares para nosotros. Y en el caso que nos ocupa, podemos poner el ejemplo de esta pandemia. Las pestes han afectado a la humanidad desde su inicio. Al comienzo de nuestra era, la peste antonina mató 5 millones de personas en Italia. Pero tal vez la peste más grande que ha enfrentado la humanidad ha sido la peste negra o bubónica en el siglo XIV, que se inició en Asia y afectó principalmente a Europa, diezmando entre 30 y 60% de la población. Los autores no se ponen de acuerdo, pero probablemente esa peste mató entre 60 y 200 millones de personas.
En siglo venidero tuvimos la viruela que afectó a América. Más del 90% de la población aborigen fue afectada. Pero tuvimos en el 1720 una gran epidemia. Tuvimos en el 1820 la peste de cólera. En el 1920 tuvimos la gripe española. Y ahora tenemos esta gran peste. Ha habido muchas pestes a través de la humanidad, en todas las circunstancias, terremoto y tsunami, huracanes y peste. Dios es digno de nuestra confianza. Ahora, en tercer lugar, ¿cuáles son las razones para confiar en Dios? En primer lugar, el señorío soberano de Dios. El Salmo 46, el verso número 4 y 5 dice la palabra de Dios: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. El señorío supremo de Dios. Dios está en su santuario. Dios está en su trono. Dios está en control. Está en perfecto dominio de lo que ocurre en todo el universo y principalmente en este planeta donde Dios ha colocado su atención. No nos olvidemos, a pesar de lo que estamos pasando, a pesar de la peste, a pesar de la pandemia, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de los muertos, Dios está en control. Él es supremo, Él está en su trono, ejerciendo su señorío soberano. Dios ha controlado el pasado y ese Dios que ha controlado el pasado es el mismo Dios que también controlará nuestro futuro. En segundo lugar, ¿por qué debemos confiar en Dios? No solamente por su señorío soberano, sino también por su infinitud. El verso 10 dice: está quieto y conoce que yo soy Dios. El salmista está estableciendo un agudo contraste entre lo que es el hombre y lo que es Dios. El hombre limitado, el hombre finito, el hombre débil. Pero por otra parte está Dios, el Dios infinito en poder, el Dios infinito en posibilidades, el Dios todo suficiente. Yo soy Dios. Está quieto y alzad vuestros ojos a Él. Dios es Dios, sin límite en poder, sin límite de sabiduría, sin límite de amor y de bondad. En tercer lugar, están las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Debemos confiar en Él por sus promesas. Dice el verso 1, Dios es nuestro amparo, Dios es fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio, Dios es nuestro castillo, Dios es nuestra roca, Dios es nuestro protector, Dios es nuestro ayudador. Las promesas de Dios. Y esa promesa de Dios son en el sí y en el amén. Tenemos que confiar absolutamente en Él. Él es nuestra fortaleza y la fuente de nuestra fuerza. Dice el salmista: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Recuerden, hermanos y amigo querido, esta palabra. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Isaías dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmaye porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi poder. Isaías agrega: he aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién me condenará? Si el Señor me ayudará, ¿quién me condenará? Y el escritor a los hebreos dijo: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Podemos repetir esa palabra: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y finalmente tenemos la compañía de Dios. Dos veces este Salmo 46 repite: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. En el verso 11
En el verso 7 se repite esta promesa de la compañía de Dios. He dicho en otra ocasión y lo repito ahora, no hay mayor activo que los cristianos puedan tener que la compañía de Dios. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Jehová, Dios de los ejércitos angelicales. Jehová, Dios de los ejércitos celestiales. Jehová, Dios de los ejércitos de las estrellas y de las galaxias. Pero también Jehová, Dios de los ejércitos de los microorganismos, de las bacterias, de los parásitos y aún de los virus. Ese ejército invisible que ahora nos ataca y que no podemos ver. Jehová de los ejércitos es Dios de los macro cuerpos y de los microorganismos. Finalmente, ¿por qué Dios permite todas estas cosas? El Salmo 46 dice, seré enaltecido entre las naciones. Todo lo que Dios permite en su soberanía, lo permite para su gloria. Todo lo que Dios permite tiene el fin último de glorificarle. Dice el Salmo, seré enaltecido entre las naciones. Amigos y hermanos queridos, entiendo y veo que Dios se está glorificando a través de esta pandemia. En los años que tengo de vida cristiana, nunca he visto un resurgir, un despertar espiritual como el que he estado contemplando. ¿Cuántos hogares orando? ¿Cuántas personas que nunca se habían interesado en la palabra de Dios se han hecho de una Biblia y la están estudiando sistemáticamente? Hay un despertar, hay un regreso a Dios. Este virus ha sido más misionero que todos los misioneros. Este virus ha tenido un efecto de lograr una convicción de necesidad de Dios más que nunca. Yo pienso en el caso de Europa. Europa orgullosa. Europa autosuficiente. Y con Europa muchos países también en Norteamérica. Con una sensación de que no necesitan de Dios. Con una sensación de que pueden vivir sin Dios. Esta pandemia ha descubierto la debilidad de los seres humanos y la necesidad que tenemos de confiar en un Dios que trasciende los cielos, en un Dios infinito y sin límite, en un Dios grande y glorioso, en un Dios omnisapiente y lleno de bondad, en un Dios lleno también de misericordia, seré enaltecido entre las naciones. Dios se ha estado glorificando a través de esta pandemia. ¿Cómo enfrentar los grandes desafíos de la vida? ¿Cómo prepararnos para enfrentar las grandes crisis humanitarias? La única respuesta es confiar en el Dios de los cielos, en el Dios de la Biblia, nuestro Creador, aquel que si tuvo poder para crear este universo infinito, para crear los millones de galaxias y de estrellas, aquel que no solamente ha sido capaz de crear, sino también de sustentar. El que sostiene el universo que Él ha creado es el Dios que necesitamos. Es el Dios en quien tenemos que poner nuestros ojos. Es el Dios a quien tenemos que mirar. Es el Dios en el cual tenemos que depender total y absolutamente. Si hay un amigo, alguien que todavía no conoce a Cristo, que ha escuchado este mensaje, quiero invitarte a que rinda tu vida a Cristo, a que te prepare para encontrarte con Dios, a que ponga toda tu fe y tu confianza en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario, que ponga toda tu fe y tu confianza en ese sacrificio suficiente para darte el perdón de tus pecados y la seguridad de la vida eterna. Si algún creyente ha sido tocado de cerca por esta pandemia y ha perdido un ser querido, o ahora mismo en este momento tiene un ser querido conectado a un ventilador, con dificultad para respirar, hermano querido, pon tu fe en el Señor. Él es nuestro ayudador. Si Dios es por nosotros, nadie será en contra. Muchas bendiciones y Dios te guarde ahora y siempre. Amén.